Jóvenes, ahora vamos a hablar de biotecnología y de las aplicaciones de la biotecnología y sobre todo vamos a dirigir este tema a la parte genética. El área de genética en nuestros días es muy importante. Muchas de las aplicaciones biotecnológicas van a esta área. Este video va a ser en dos partes. En el primer video voy a explicar toda la parte de ADN, voy a ir dando tips para el examen, vamos a explicar sobre los procesos generales y en la segunda parte voy a dar el detalle de cómo entender un gel de agarosa. Ya lo entenderán, pero vean las dos partes. Iniciamos con la estructura del ADN. El día de hoy, a nuestros días, nosotros ya sabemos que la estructura del ADN es una estructura de una doble hélice. Este descubrimiento lo hicieron, entre comillamos, Watson y Crick. Ellos obtuvieron esta imagen de rayos X que no era muy clara para ellos, no podían determinar, hicieron muchos estudios, muchas imágenes, esta fue la más cercana, pero necesitaron, entrecomillemos, la ayuda de esta mujer, se llama Rosalind Franklin. Rosalind obtiene esta imagen de rayos X que es muchísimo más clara y con esta imagen ellos pudieron determinar la estructura de la doble hélice. Sin embargo, esto fue un proceso que les voy a platicar, es como un chisme. Maurice Wilkins, esta persona que ustedes ven aquí, era amigo, entre comillamos, de Rosalind Franklin, y Maurice conocía a Watson y Crick. Bueno, pues este hombre se da cuenta que Watson y Crick no lograban la estructura completa, no la entendían, y él les dice, no, pues yo conozco a alguien que tiene una imagen. Sin permiso de Rosalind Franklin, Maurice le enseña la imagen a Watson y Crick, y este traidor logra hacer que, pues obviamente, el proceso del descubrimiento de la doble hélice fuera mucho más sencillo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Publican el 25 de abril de 1953 la estructura de la doble hélice, pero no le dan el credo a Rosalind. El resto lo dejo a su criterio. Ahora, vamos a hablar sobre cromosomas. El ADN se encuentra muy empaquetadito. El ADN se enreda en proteínas, estas histonas moraditas son proteínas. Se enreda en proteínas, se empaqueta muchísimo, se compacta muchísimo para lograr crear estructuras en forma de X o de Y. Y estas estructuras nosotros los llamamos cromosomas. Bueno, pues estas estructuras se encuentran en nuestra célula, específicamente en el núcleo de la célula, y son 23 pares de cromosomas. El par número 23 es el que determina el sexo, XX para mujer, XY para hombre. Si nosotros descosiéramos cada uno de estos cromosomas, lo descosiéramos, le quitáramos las proteínas y lo lleváramos solamente a este hilito de ADN, pues lograríamos unir. De este lo unimos con este y lo unimos con este y así cada uno de los 46 cromosomas que tenemos. Bueno, pues si los unimos cada uno de estos, lograríamos tener 1,5 metros, un hilito que midiera 1,5 metros. Los 46 cromosomas, si unimos el ADN, va a ser 1,5 metros de información. Imagínense ustedes que tanto se tiene que compactar, que 1,5 metros, un hilito de 1,5 metros de ADN cabe en un núcleo de una célula. Es una compactación maravillosa. Ahora, esta imagen es importante, de hecho es una imagen que cuestionó en el examen. ¿Qué es un cromosoma o cuáles son las estructuras principales de un cromosoma? Bueno, pues esta forma de X, recordemos, vamos a dirigirnos sobre el XY es para varón, pero de ese hablaremos después. El X del cromosoma va a tener una cromátida, es decir, esta primer parte de aquí es una cromátida unida a la segunda cromátida mediante el centrómero. El centrómero es esta partecita de en medio. Nosotros en el cromosoma podemos distinguir diferentes tipos de genes. Si lo descosemos, bueno, pues lo vamos a ver en los segmentos de ADN, los segmentos de gen. ¿Qué es un gen? Pues un pedacito de ADN que contiene información importante para nuestra estructura física. Entonces, si nosotros tomamos una cromátida y la dividimos, la cromátida izquierda de la cromátida derecha, pues vamos a ver que está formada de un bracito aquí arriba y un bracito aquí abajo. El bracito de arriba es un brazo corto y el bracito de abajo es un brazo largo. Nosotros solemos llamarle al bracito corto bracito P, de hecho aquí pueden ver la P,
y al bracito largo lo llamamos brazo Q. De estas estructuras o de este ADN nosotros podemos hacer muchísimas cosas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues con el ADN podemos hacer, digamos, si un paciente está enfermo porque tiene un gen que está enfermo, bueno, pues le corto ese cachito de ADN, le meto un cachito sano y lo curo. O que quiero hacer un organismo nuevo. Pues ese organismo nuevo me va a generar un organismo vivo idéntico al primero. Este proceso se le llama clonación. Bueno, pues quiero generar un bebé que no esté enfermo, que sea súper inteligente, que tenga ojos azules, que sea muy sano, que bla, 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 bla. Bueno, pues también podemos diseñar. Esta es una parte peligrosa, pero también muy interesante. Podemos llegar en un futuro lejano, podemos llegar a diseñar superhumanos. Hemos generado también alimentos transgénicos, de esto vamos a hablar más adelante. Podemos incluso, fíjense qué interesante, si yo toco madera, me enfermo del hígado y necesito un trasplante de hígado, pues de mis propias células saco un hígado idéntico al que yo tenía, lo le quito a mi ADN esta parte enferma, genero un hígado sano que no se vuelva a enfermar y me lo ponen y entonces ya no lo rechazo. O pacientes enfermos, podemos curarles enfermedad, no necesariamente el trasplante. Es la imagen de un niño que tiene diabetes, que no genera insulina y que se la está inyectando. Bueno, pues vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Cómo hacemos protocolos de investigación? ¿Cómo le hacemos para empezar a investigar o para empezar a generar procesos biotecnológicos? Bueno, pues estos son los pasos. Los vamos a ir viendo de uno por uno. Vamos a ir en el orden de arriba para abajo. Primero hacemos un protocolo de investigación, después ya sabemos qué es lo que voy a investigar, ya tengo las pautas, todo, pues entonces ahora nos vamos a tomar muestras. Ya tengo la muestra de mi paciente, pues ahora extraigo su ADN y le hago un estudio de calidad, es decir, que el ADN que extraje sea adecuado para mi procedimiento. Después hago una PCR, que es generar muchas copias del gen que a mí me interesa estudiar. Ya tengo las copias, pues ahora las voy a leer mediante una electroforesis y estas copias las voy a comparar con marcadores para determinar si hay relación o no y después hacemos la publicación. Vámonos a ir viendo cada uno de estos pasos. En primer lugar, vamos a ver el protocolo. Para que nosotros podamos hacer una investigación, en primer lugar se recomienda que el director de esta investigación, es decir, el más importante de la investigación, esté integrado al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es decir, solamente se integran al Sistema Nacional de Investigación del CONACYT a los mejores investigadores. Si ustedes van a hacer un protocolo, asegúrense que el doctor con el que lo van a hacer, porque me refiero a que no se puede hacer con maestría tan fácil. Para tener muchísimo más conocimiento necesitamos tener un doctorado. Bueno, pues háganlo con un doctor que esté integrado al Sistema Nacional de Investigadores. No es un requisito 100% necesario, pero es recomendable que sea con un doctor capacitado. El protocolo tiene que tener o seguir lineamientos de bioética, como cuáles, como algunas pautas éticas internacionales que nos marca la bioética mundial. Un ejemplo de ellos es la Declaración de Helsinki. ¿Qué es la parte más importante de esta declaración? Todos son importantes, pero pues vaya, por dirigirme a uno les explico y es que me gusta explicarlo porque se trata de respetar la parte humana del paciente que va a ser integrado a la investigación, o dicho más feo, la parte humana del paciente que va a ser estudiado. Es decir, se respeta su integridad, se respeta su confidencialidad, se respeta al ser humano per se. Ya integré mi protocolo, ya tengo las pautas éticas, además ya sé cuáles son los pasos que voy a seguir, tengo perfectamente bien estructurado mi protocolo porque ya tengo muy claro cuáles van a ser las pruebas a las que voy a someter a mis pacientes. Bueno, pues entonces voy a tomar las muestras. Ahora se toma con un hisopo. Se raspa la parte interna de la mejilla. Con esta muestra así de sencillita, no duele, no se siente más que me están sobando el cachetito, no pasa nada. Bueno, pues se integra mediante técnicas estadísticas este muestreo
Ya tengo mis muestras, todo padrísimo, pues ahora voy a hacer la extracción del ADN de esas muestras. Antes eran procesos larguísimos que podían durar días, ahora se hace incluso en horas mediante kit de extracción. Es mucho, muy efectivo, se extrae casi todo el ADN, no se desperdicia. En estos procesos largos antes sí se desperdiciaba un poco de ADN, pero con estos, con una muestra muy pequeñita obtengo mucho. Antes se tomaba una muestra de sangre en tubos grandotototes. Ahora solamente con el cachetito ya tengo mi muestra y después de la extracción tengo el ADN. Así se ve, más o menos. El ADN es como muy babosito, parece como moquito, muy espeso. Bueno, pues ya tengo mi muestra, ya la extraje. Ahora voy a someter a una PCR. Ustedes van a tener un video que les va a explicar la PCR. La PCR es someter mis muestras a diferentes condiciones para que haga lo que yo necesito que haga. En primer lugar, el primer paso es una desnaturalización que se lleva a cabo a 95 grados centígrados por un minuto. Eso va a lograr que se desnaturalice mi ADN, mi molécula de ADN, que se abra y comience la fase número 2, que es el anillamiento, que son a 54 grados centígrados por 45 segundos, y va a comenzar el proceso de la duplicación de mi gen. Ya tengo el proceso más o menos iniciado, se colocan los cebadores, que son las proteínas que van a identificar mi gen. Bueno, pues ahora lo que hacemos, el paso número 3 a 72 grados centígrados por 2 minutos, se completa el proceso de duplicación. A eso nosotros le llamamos extensión. Después de seguir cada uno de estos pasos, en el primer ciclo tenía una copia, pues en el primer ciclo voy a tener 2 copias. Vuelvo en un segundo ciclo, las mismas 95 minutos, 54, 45 segundos, 72, 2 minutos, se vuelve a repetir otro ciclo, pues ahora voy a tener de 2 copias, ahora tengo 4 y luego 8 y luego 16 y luego 32. Es decir, conforme vayamos repitiendo cada uno de los ciclos, esto es un ciclo completo, lo repito pues otra vez las mismas condiciones, lo repito pues otra vez las condiciones. Cada vez que repitamos eso, pues voy a tener muchísimas más muestras. Al cabo de 30 ciclos voy a tener 2 billones de copias. Eso es en inglés, se dice 2 billones, en español es 2.000 millones de copias. Eso de la traducción luego lo platicamos. Esta parte de la PCR es muy importante porque es específico para el gen que yo quiero analizar. No va, si yo elijo que sea para el gen 5-HTT, ahorita vamos a hablar de eso, bueno, pues entonces va a ser moléculas especiales para el gen 5-HTT que solamente me van a extender el gen 5-HTT. Y entonces las muestras que tengo al final solamente del gen que a mí me interesa estudiar. Ya tengo mi gen multiplicado, ya tengo muchas copias, pues ahora lo voy a someter a una electroforesis. De esto ustedes van a tener 2 videos más. Un video que les va a enseñar cómo se hace el gel de agarosa. Es básicamente como hacer una gelatina, lo ponemos en un molde que me va a dar un gel cuadradito con hoyitos. Las muestras que yo obtuve en la PCR las voy a colocar aquí en esos hoyitos y voy a someterlas a electricidad, por eso se llama electroforesis. Empieza a correr las muestras de ADN, mis muestras de mi gen, y entonces lo que va a suceder es que se van a separar. Piénsenlo de esta manera. Si hay pedacitos grandes y pedacitos chiquitos de ADN, pues van a correr más rápido los pedacitos chiquitos porque van a poder atravesar de una manera más fácil los hoyitos que hay en esa gelatina y los pedazos más grandes se van a atorar. En el siguiente video les voy a mostrar una imagen de cómo hacer la prueba de la calidad de extracción, es decir, tomo mi muestra y hago la extracción, cómo se vería una muestra bien hecha y una muestra mal hecha. Y la parte más importante, les voy a enseñar, después de haber hecho mi duplicación de mi gen que me interesa y después de haber hecho la electroforesis, cómo la podemos leer. Entonces, con atención vamos a ver el siguiente video.